Tienes permiso de compartir pantalla. Ay, no lo tenías, ahí lo tenés. Yo voy a apagar la cámara porque la voy a girar para que todos podamos ver el PowerPoint. Ok, ahí comparto. Ahí estamos. Bueno, feliz sábado para todos. Me pone re feliz poder tener otra oportunidad para estudiar con todos ustedes. Y también me pone feliz porque es una oportunidad para que yo pueda aprender más todavía. Em, Vamos a seguir un poco la idea que se dejó en el tema de la semana pasada que dio Edu. Empezamos estudiando algunas cositas de la izquierda, pero bueno, a mí me gustaría también que participen. Así que vamos a empezar a hacer preguntas. Tipo como modo de repaso, eh, preguntarles a cada uno qué piensan, sus opiniones, por qué empezamos a estudiar nosotros acerca de la derecha en los temas anteriores, ¿no es cierto? A modo de resumen, si alguien quiere desbloquear su micrófono y compartir, ¿por qué creen que estudiamos acerca de la derecha? Si no, empieza a Cre- preguntar. Creo que porque eh, alguien percibió de que era donde la mayoría estaba ubicada y empezó a percibir cuántas cosas eh, podían leerse así superficialmente, pero que en profundidad distaban mucho de el Espíritu de Cristo. Bien, me gusta tu respuesta, Graciela. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir, opinar? Yo vi, por ejemplo, que es como que primero nos dimos cuenta que la derecha estaba alineada con justo una facción que nosotros estábamos en contra. Entonces fue como una especie de darnos cuenta, dijimos, o sea, si nosotros estamos en contra de ellos, pero al mismo tiempo estamos a favor de ellos y ellos están con ellos, es como, no nos cierra un poco. Entonces ahí fue como que hicimos ese cambio a la izquierda, ¿no? Pero después empezamos a estudiar la derecha y empezamos a estudiar la derecha también y nos dimos cuenta que habían otras facciones en la derecha. ¿Alguien se anima a decir por qué es que empezamos a estudiar esas facciones? ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros en la derecha que era casi como decirlo un llamado de atención o que era una especie de alerta para nosotros, como para despertarnos, como para que tengamos cuidado? No sé si es lo que estás preguntando, Emma, pero Ujú. creo que empezamos a estudiar las facciones dentro de la derecha porque es fácil identificar cuando las cosas están muy mal. Cuando la gente es muy mala, es fácil decir, no, esto está muy mal. Pero cuando las cosas son más sutilmente malas, nuestros preconceptos, nuestra cultura pueden opacar nuestra visión acertada de eso y por lo tanto confundirnos y pensar que esas vistas no son, como son más sutiles, no son tan malas. Es como decir, viste, es bueno, pero, viste, decir ese tipo de frases, es bueno, pero Ujú. hace chistes racistas el sábado en la mesa familiar. Entonces terminamos teniendo una concepción de que lo malo tiene que ser muy malo para ser condenable y eso también oscurece nuestro propio crecimiento personal y de carácter, porque nos conformamos con ser mediocres. Claro, muy bueno, me encantó esa respuesta. Eh, sí, justamente sumando a lo que dijo Agus, por lo menos estas son las reflexiones que yo voy sacando a medida que voy estudiando, eh, hay esos, o sea, nos encontramos a veces con terrenos en común, con personas con conclusiones de la derecha y pensamos eh, que bueno,
esa no es una parte tan mala de la derecha porque piensan parecido a nosotros. Y resulta que, como en el estudio que yo di la vuelta pasada, nos damos cuenta que el por qué sí importa, o sea, importa cómo llegamos a esa conclusión. Y entonces es como que nos ayuda a nosotros a poder tomar distancia de esa forma de pensar, a pesar de que nuestras conclusiones sean bastante parecidas. Y de esa manera también terminamos yendo hacia la izquierda. Es como, ok, estudiar la derecha nos ayuda a que poder conocer la forma y cómo se presenta lo que es malo, nos ayuda a nosotros a poder entender mucho mejor la postura en la que nosotros estamos. Y ahora nos volcamos hacia la izquierda, porque primero entendemos la derecha y nos volcamos hacia la izquierda. ¿Y por qué creen o piensan, en base más o menos al estudio que dio Edu la semana pasada, que ahora estamos estudiando la izquierda? ¿Qué creen? Edu ya habló bastante la semana pasada de eso. Esto es casi como un repaso o como para hacerlos pensar también, que pensemos todos. ¿Por qué creen que ahora estudiamos la izquierda? Porque básicamente no todo el espectro de derecha es igual y lo mismo sucede con la izquierda. No todo el espectro de la izquierda es igual. Entonces es muy importante tratar de desbrozar el camino y ver, bueno, qué es lo que tenemos que seguir y qué es lo que tenemos que evitar. Es como poner un microscopio y bueno, y ver exactamente por dónde hay que marchar. Buenísimo, buenísimo, me gustó la respuesta. Y está bueno porque, Graciela, no sé si te diste cuenta, pero vos dijiste, nos dimos cuenta que no todo lo de la derecha es igual, por ende, no todo lo de la izquierda es igual. Eso forma parte de la metodología justamente, o sea, nosotros comparamos y contrastamos y si llegamos a una conclusión de este lado tiene que ser algo parecido, entonces nos ayuda a poder eh, meternos en ese tema, en ese terreno, sabiendo ya con por lo menos que nos vamos a encontrar con algo que no es lo que antes creíamos que era. ¿Alguien más tiene algún aporte? Si no, sigue. También porque podemos caer en el error de conformarnos con decir, bueno, ahora ya estamos haciendo las cosas bien o tenemos las visiones correctas y tener la ilusión de conformarnos a este mundo, digamos, ¿no? Lo importante de estudiar la izquierda es entender que también hay muchos errores, que también está sumamente atravesado por el patriarcado y el feminismo, que son las pruebas para nuestra época, y que no están a salvo del sexismo en un montón de sentidos, y que necesitamos entender también los errores con la izquierda para entender cómo el reino de Dios nos propone cosas mejores y que acá no las podemos encontrar del todo en la tierra. Podemos encontrar algunos destellos nomás. Yo quiero agregar a eso que con lo que decías recién, Emma, es como que también al estudiar podés tirar de abajo un montón de preconceptos. Y los preconceptos que tenemos y prejuicios que tenemos, muchas veces lo que hacemos nosotros es como asumir que algo es bueno cuando en realidad no necesariamente lo es. Y entre las cosas que asumíamos, por ejemplo, en su época era tipo, bueno, el rey del norte, tenemos a la iglesia sobre el Estado y en el rey del sur tenemos el ateísmo, ¿no? Como la izquierda en cierto punto asociado al ateísmo incluso, ¿no? Y hoy vemos que el ateísmo es parte del libertarianismo, si se quiere, ¿no? O sea, nada que ver a lo que originalmente podríamos haber pensado. Y lo otro que quería decir era, cuando pensamos en la izquierda, como que automáticamente nuestra cabeza va a que, bueno, o sea, sí, estamos en la izquierda, pero más cerca del centro, ¿no? Tampoco somos comunistas, ¿viste? O tampoco es como,
no es eso lo que queremos decir y es como que hasta lo defendemos, o sea, hasta que lo planteamos medio a la defensiva, cuando en realidad justamente el hecho de estudiarlo nos da la posibilidad de ver en qué cosas en realidad no somos ni una décima parte de radicales como lo que se esperaría de nosotros, ¿no? Nada, eso. Claro, claro, está bueno ese pensamiento, no lo había pensado de esa manera. Em, claro, todo lo que dijeron es correcto y es lo que estamos aprendiendo. Una cosa por ahí también que yo pensaba era eh, que resulta que encontramos en la izquierda algunas conexiones con la derecha. Entonces es como que casi como, por lo menos para hacer un puntapié, ¿no? Un puntapié inicial como para decir, ¿por qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿Por qué tengo gente de la izquierda que tiene eh, asociaciones o conexiones con gente de la derecha? Entonces, aunque sea verlo, ya me tiene que hacer llamarme la atención para decirme el mismo proceso anterior, ¿no es cierto? Es como nosotros estábamos en contra de la Iglesia del Estado, pero éramos de derecha y la derecha estaba con la Iglesia del Estado, entonces como había una especie de contradicción y nosotros teníamos que ahondar en eso y estudiarlo para saber por qué estaba esa contradicción. Y ahora, analizando a la izquierda, es como que surge algo parecido, es como, eh, acá no es esto así como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es como que tenemos que analizarlo un poco mejor para saber eh, en dónde realmente nosotros estamos parados. Bien, la semana pasada Edu habló un poco sobre algunas fuentes de información de la izquierda, de la extrema izquierda, y ella mencionó un poco, sobre todo mencionó una fuente de información, se podría decir que es como la más famosa, la más difundida entre las personas que están en ese espectro político, sobre todo del lado de China y las personas que defienden esos regímenes, era Grayson, ¿sí? Ahí yo puse una foto como para poder, para el que no lo conocía, que- que por lo menos lo vea una vez. Él es Max Blumenthal. Edu ya habló un poco de él la semana pasada. Eh, es editor de esta página de noticias. Y bueno, y ha hecho participaciones en otros canales, como por ejemplo Democracy Now! Y también tiene personas que trabajan independiente y también trabajan con él, como las personas que mencionó Edu también la semana pasada, Benjamin Norton, Anya Parampil, que ahora ella es esposa de Max Blumenthal, trabajaba con RT. Muchos de nosotros conocen ese canal de noticias, se llama Russia Today, creo que es, eh, y Aaron Mate. Añadir un poco a lo que se dijo la semana pasada, este medio informativo, Wikileaks. ¿Se acuerdan de Wikileaks? Wikileaks es muy famoso en la campaña del 2016. Él es Julian Assange, es el, podría decir, el creador de Wikileaks y el jefe. Ahí yo puse algo muy interesante, porque estos son todos canales de extrema izquierda. Sin embargo, ahí yo puse, ¿no? Ayudó a Trump a ser elegido. Eh, ¿Alguien se acuerda cómo fue que Wikileaks ayudó a Trump a ser elegido? ¿Publicó algo de Hillary Clinton? ¿Filtró algo? No me acuerdo. Sí, eran correos electrónicos, eran emails. Emails y bueno, si nosotros nos ponemos a ver más o menos lo que pasó en esa época, nos damos cuenta que ni Julian Assange era fanático de Trump, porque, repito, es de la extrema izquierda, ni tampoco tipo, Trump es amante de Julian Assange. Sin embargo,
tenían algo en común, un terreno en común. Tipo, ambos preferían 10.000 veces a Putin que a Hillary Clinton, ¿sí? Tanto Trump como Julian Assange. Y entre eso, ¿no es cierto?, entre ese proceder, que no solamente es en el caso de Wikileaks, sino también en Grayson, Democracy Now! Y todos los otros que fueron mencionados, es justamente eso, que se meten tanto en sus principios, por así decirlo, que ellos defienden, que terminan apoyando otros regímenes eh, que son peores, ¿no es cierto?, o que son realmente malos. Eh, bueno, en este caso, él es australiano, si yo mal no recuerdo, y él, junto con su padre y una comitiva de un partido político, porque también existe el partido político de los Wikileaks, creo que es en Australia, eh, hicieron campaña en Siria, fueron a, por así decirlo, llevar su apoyo al régimen de Assad, ¿sí? Son unos temas interesantes que en algún momento pueden leer. Bueno, en este caso es Wikileaks. Entonces, cuando empezamos a analizar toda esta fuente de información de la extrema izquierda, los portavoces principales, nos encontramos con esto, que ya lo mencionó Edu la semana pasada. Encontramos que en la extrema izquierda se apoya la multipolaridad, y se apoya la multipolaridad, pero principalmente oponiéndose al imperialismo de Estados Unidos, ¿sí? El tema es que cuando apoyan cuando se oponen al imperialismo de Estados Unidos, lo hacen aunque terminen apoyando regímenes dictatoriales como los de Siria, como en Venezuela, como en Rusia, en China, y terminan siendo bastante contradictorios. Bueno, el odio a Hillary Clinton, ese ya lo mencioné, pero por ejemplo esto, el antisemitismo. ¿Alguien sabe por qué puse esto? ¿Por qué la extrema izquierda termina por parecer o ser, no lo sé bien, antisemita? ¿Cómo calza todo esto en Vos nuestra... decís para apoyar a Palestina, pero apoyar a Palestina no implica ser antisemita. Es Claro, no, en no, contra por del eso. Estado de Israel. Claro, Claro, es una palabra tramposa es porque es así antisionista, como que es se lo... diferente. ¿Sí? Perdón, que es antisionista, que es distinto. Los sionistas usan el antisemitismo para defenderse cuando no están hablando contra los judíos, sino contra las supuestas corporaciones, oligarquías que están a favor del dominio de Palestina y otro tipo de dominio. Exacto, exacto. Sí, yo puse antisemitismo justamente porque es la forma en la que la derecha los ataca a ellos, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo llega todo esto? Justamente porque ellos, tipo, o sea, Palestina está eh, rodeada por regímenes autoritarios, ¿sí? O monárquicos o dictatoriales. Sin embargo, ellos, el único que les quita el sueño es el conflicto entre Palestina e Israel. ¿Por qué? Justamente porque es en el único lugar donde ellos eh, ven ese colonialismo de una forma mucho más acentuada, y terminan diciendo, o sea, bueno, Israel es apoyado por Estados Unidos, yo voy a estar del lado de Palestina, ¿no es cierto? Eh, bueno, es más o menos así. Hay toda una historia, hay todo un artículo que te había compartido respecto a esto. Me pareció muy interesante. Bien, este sí quería compartir un fragmento. Los defensores de Trump en el ala izquierda. Es un artículo que también había compartido Tess, y yo saqué algunos fragmentos que me parecieron interesantes, que básicamente resumen un poco. ¿Alguien quiere leer? Puede leer todo, puede leer un párrafo, eh, Yo puedo como leer. quiera. Bueno,
Cuando se trata de la posible colusión con Rusia, los defensores más interesantes de Donald Trump no residen en la derecha política, residen en la izquierda política. Para los defensores de izquierda como Max Blumenthal y Glenn Greenwald, por el contrario, la ideología reina. Blumenthal y Greenwald detestan a Trump, pero detestan más la política exterior agresiva, así que minimizan la intromisión de Rusia en las elecciones para oponerse a lo que ven como una nueva guerra fría. Pero el problema de restar importancia a la intromisión rusa en las elecciones, porque temes que alimente el militarismo, es que evade la pregunta central: ¿qué tan preocupante es la intromisión en sí misma? Cuando se trata de la interferencia de Rusia en las elecciones del 2016, los progresistas como Blumenthal se están comportando de la misma manera que muchos conservadores se comportan sobre el cambio climático. Los conservadores temen que los progresistas utilicen el cambio climático para imponer nuevas regulaciones a la economía. Y como se oponen a la solución, afirman que no hay problema, o sea, niegan el problema. Perfecto. Muy interesante, ¿no? Muy interesante porque, sobre todo en este último párrafo que leyó Agus, a mí se me viene unas palabras a la mente y es teorías de conspiración, ¿no es cierto? Es como la derecha, para poder negar, o sea, justamente para que no aparezcan esas soluciones que son las que no les gustan, niegan el problema. Y la forma en la cual terminan negando el problema es utilizando teorías de conspiración, porque con la realidad no se puede, y es muy sólida. Y en la comparación acá, la izquierda termina haciendo lo mismo. Quizás en un caso aparte, ¿no es cierto? No en el mismo, pero es como no quieren que Estados Unidos inicie una guerra contra Rusia, no quieren que Estados Unidos salga de sus fronteras. Entonces terminan minimizando o negando el problema, ¿no es cierto? Cuando es, eh, es clara, eh, es claro que Rusia eh, interfirió en las elecciones de 2016. Y esto es muy interesante porque cualquiera de nosotros, cuando pasamos por esos años y escuchamos esas noticias, hemos escuchado ya sea de personas cercanas o incluso hasta lo podríamos haber pensado nosotros, que creer que Rusia interfirió en los Estados Unidos para manipular las elecciones sonaba por ahí un poco a teoría de conspiración, ¿no? Y fíjense cómo se da vuelta todo esto, porque al final las teorías de conspiraciones son todas aquellas que niegan ese hecho. A mí me llamó muchísimo la atención eso. Bien, y después otra cosa que hemos visto la semana pasada es eh, este encuentro entre Tucker Carlson y Anya Parampil. Eh, bueno, puse una imagen ahí como seguramente ya los conocen, pero para tenerlo. Eh, ¿Qué es, qué de interesante ven en esta reunión? ¿Alguien que quiera compartir? No precisamente la imagen, sino en esto que de estas dos personas se sienten en una mesa a hablar sobre un tema geopolítico. ¿Qué es lo que recuerdan de la clase anterior? ¿Qué es lo que llama la atención? Y es un poco como los dos polos, ¿no? Ujú. ¿Quieres explicar un poquito más, Graciela? Claro, de alguna manera Fox News es la extrema derecha y Anya Parampil supuestamente es la extrema izquierda. Y ahí Bien. no sé qué es lo que pasó en, en la charla, No, está pero bien, es está un bien. poco la comunicación entre los dos extremos. Perfecto, perfecto. O sea, eso ya nos tiene que llamar la atención. O sea, ellos se sientan a la mesa a hablar sobre temas políticos y tienen acuerdos, o sea, llegan a un punto en común, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estábamos del lado de la derecha, vamos a llamarlo Fox News, ¿sí? En este caso, Tucker Carlson quizás está incluso un poco más, pero, pero vamos a llamarlo Fox News. De repente nosotros nos pasamos a la izquierda, ¿no es cierto?
hicimos ese cambio del cual estábamos hablando. Y ahora vemos, o sea, se ven cosas así como esta, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que lo que piensa Tucker Carlson está mal. Entonces, lo que nos interesa es decir, bueno, pero ¿qué es lo que tienen ellos para compartir en una mesa que los haga estar en común? Eh, y bueno, en este caso, en la noticia que aparece ahí, están hablando sobre la crisis en Venezuela, ¿no es cierto? Y fíjense que ahí está, de fondo está Maduro y está Guaidó, ¿sí? Eh, Paranqui dijo, ¿sí? A mí me hace recordar mucho a cuando comparábamos el rey del norte con el rey del sur, pensando en como que eran polos distintos, como el polo norte y el polo sur. Que si bien son extremos totalmente distintos, al final tienen muchas cosas en común cuando están así en esos extremos. Me hace acordar a eso. Exactamente. Yo también lo pensé un poco más atrás cuando estábamos hablando. Me acordé de eso, pero no pude armar bien la idea. Pero es cierto. Quizás, no sé si se acuerdan todos, en un momento cuando empezamos a ver esto de la igualdad, todo empezó cuando nos dimos cuenta de que el rey del norte estaba en un polo y el rey del sur estaba en el polo y que Israel estaba en el medio. Entonces dijimos, tipo, si el rey del norte es iglesia sobre Estado, el rey del sur es Estado sobre iglesia, nosotros no tenemos que estar ni en iglesia sobre Estado ni Estado sobre iglesia. Entonces ahí es donde se empezó a gestar todo esto de la igualdad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no es cierto, esto de la iglesia simbolizada con la mujer, el Estado simbolizado como un hombre y bueno, todo eso? Es cierto, es como, acá vemos dos polos, ¿no es cierto? Sin embargo, tienen cosas en común, como dijo Esteban. En esta entrevista particularmente, Ania Paramplin dice que la única manera que ella estuvo en Venezuela, que ella transitó Venezuela, ella hace una comparación como diciendo, eh, ¿creen que Guaidó va a estar caminando libre por las calles si él hubiera sido electo y Maduro no hubiera otorgado ¿cómo se dice? La victoria o la derrota? Eh, es como diciendo, haciendo la comparación con lo que sucedió con lo que hubiera sucedido en las elecciones de Estados Unidos. Y era un poco tramposa esta aseveración porque ella dice, la única forma en la cual Guaidó puede estar en el poder es si Estados Unidos entra con tanques a Venezuela. Y es muy mentirosa la postura que dice, porque claramente si vos estás en un régimen dictatorial, no es que el gobierno dictatorial está en el poder de todo el territorio, ¿sí? Tiene quizás gran parte del territorio y gran parte de los recursos, pero no precisamente significa que esté bajo su dominio todo el territorio. Entonces te va a hacer ver la realidad que ellos quieren mostrarte. Entonces, la única forma de creer esto y de negar que existe un golpe de Estado y que existe ¿cómo se dice?, un gobierno autoritario en Venezuela es pensarlo de esta manera como lo piensa Ania Parampi. Entonces, cuando nos encontramos así, ¿no es cierto?, en esto, como lo que dijo Esteban, son dos polos. Podemos llegar a pensar, bueno, pero entonces la izquierda y la derecha son lo mismo. Y una de las cosas que Tess dijo en el estudio es, no, es como que nosotros pensemos que el feminismo y los derechos de los hombres son lo mismo. Tipo, ¿el feminismo y los derechos de los hombres son lo mismo? No son lo mismo, ¿no es cierto? No, no son lo mismo, pero en absoluto. Claro. Sin embargo, no por eso nosotros negamos que dentro del feminismo existen tipos y que nosotros sabemos que uno de esos tipos, el feminismo radical, es el correcto, ¿sí? Es el verdadero feminismo. Entonces, de la misma, ¿sí? Si siguiéramos con lo de los polos que decía yo, el polo norte y el polo sur no son iguales. Por decir algo básico, el norte tiene osos polares y el sur tiene pingüinos, por decir un ejemplo. Claro, exactamente. Eh, ¿Sí? ¿Vas a decir algo, Mica? Sí, me escucho. No, que
tampoco yo no considero que el feminismo sea el polo opuesto, si ponemos en polos de Rey del Norte y del Sur, de derechos de los hombres, porque se lo toma siempre como que el feminismo es solo para las mujeres, cuando sabemos que es todo lo que no es el hombre heteropatriarcal o eurocentrista, donde depende de donde lo analicemos de qué ciencia. Me parece que Exactamente. el polo sería el embrismo en todo caso. El feminismo es otra cosa, solo que la gente no lo entiende. Exacto. Y es por eso que vos dijiste, Mica, por lo cual cuando se me vino la idea del polo norte y del polo sur que dijo Esteban, no lo comenté porque pensé justo en eso que vos estás diciendo. Es como, no sería el polo contrario, pero bueno, no tenía bien ordenadas las ideas. Yo también lo dije, Pero, pero no lo llegué a decir. sí, Pensé, pero pero bueno, ahora que nosotros entendemos más o menos los de izquierda a derecha, entre derecha siendo libertad sobre igualdad, izquierda igualdad sobre libertad, sacándonos de la mente esto de los polos extremos, nosotros sabemos que el feminismo no es lo mismo que el movimiento por los derechos de los hombres, pero sin embargo sabemos que hay tipos de feminismo y hay uno de esos que es el verdadero. Entonces, haciendo la misma analogía, nosotros podemos hacer lo mismo con la izquierda. Tipo, no son lo mismo. Claramente no son lo mismo. Tucker Carlson no es lo mismo que Anya Parambi. Pero este tipo de situaciones nos ayudan a nosotros a poder discernir cuáles son sus diferencias y cuáles son los lugares donde tienen un terreno en común. La izquierda y la derecha parten de plataformas completamente diferentes. Sí, la extrema izquierda, yo lo puse en lenguaje lo más sencillo posible, es la extrema izquierda odia a Estados Unidos y lo culpa de todo. ¿Sí? Yo lo resumí como odio. Y la extrema derecha es profundamente nacionalista. ¿Sí? Y yo lo traduje como, o sea, lo simplifiqué como amor. O por lo menos lo que ellos, la idea que ellos tienen de Estados Unidos, eso, ellos aman esa idea. Entonces son dos plataformas diferentes. O sea, hay una gran diferencia. Pero sin embargo tienen esos puntos en común. Y ahora voy a Más la un... palabra no sería amor, perdón. Sería más bien obsesión, porque Sí, no es algo positivo tampoco. claro, claro. Lo sé, por eso es que lo quise llevar a lo que ellos piensan al respecto de su nación. No precisamente tiene que ser así. Por eso aclaré que no, no sería amor. Es lo que vos dijiste, una obsesión hacia su nación. Bien, después otro artículo interesante, es una parte que compartió Tess, es sobre Coda Story y Grayson. Coda Story también es una fuente de izquierda. Lo que yo no estoy seguro es si es de extrema izquierda o no tanto. Porque, por ejemplo, Wikileaks no es de tan extrema izquierda como Grayson. Eso lo dice Tess. Sin embargo, los dos son de extrema izquierda. Ahora, yo no sé si Coda Story es, está en la extrema izquierda. Al parecer, no. ¿Sí? Por lo que les voy a mostrar ahora. En un artículo que hablaba sobre este genocidio uigur en China, sobre estos campos de entrenamiento, entre comillas, sobre todo esto, esta separación que estaba haciendo China con los uigur, un genocidio. Eh, Coda Story habla de ese asunto y de cómo la extrema izquierda y cómo Grayson particularmente hace silencio a eso, ¿sí? Es bastante largo el artículo, pero hay una parte donde dicen que ellos le invitaron a Grayson a, tipo, como a dar su voz, o sea, tipo, es como, básicamente como decir así, mira, nosotros estamos diciendo que vos estás haciendo esto, tipo, como venía a desmentirlo, una cosa así es lo que yo entiendo, ¿no? Y en una parte dice esto, en el artículo dice, en un correo electrónico, en respuesta a una solicitud de comentarios para este artículo, Blumenthal escribió, consideramos que Coda Story es una tienda de propaganda de la OTAN envuelta en un aburrido blog neocon, por lo que no estamos interesados en un ida y vuelta, o sea, en charlar, ¿sí? Y acá surge este término, neocon. Entonces, la pregunta es, ¿por qué
Tucker Carlson sí y Coda Story no. ¿Qué piensan? ¿Por qué Grayson se sentaría en la mesa, o bueno, en este caso Anya Parampil, a hablar y tiene No, puntos en no estoy común con 100% seguro, pero se me hace que Coda Story sería neoconservador justamente como dicen y Tucker se representaría más lo paleoconservador. Claro, Es lo que puede se me viene ser. en la cabeza como una Pero explicación. en Y que este están más caso Coda alineados con Story él. no es de derecha, ¿eh? Coda Story es de izquierda. Lo que yo no sé es si es de extrema izquierda o no. Por lo visto no, pero no quiero decir. Capaz Yo porque al creo final entonces que no comparten pensamiento. Tan simple como eso. claramente, sí, eso lo podemos ver. Sí, Graciela, te escucho. sí, yo en realidad no conozco Cold Story, o sea, no sé realmente qué es lo que opinan y qué es lo que es, pero quizás se me ocurre, por el contexto que estamos viendo, Ujú. que quizás para Blumenthal es más fácil desligarse de Tucker Carlson que de Cold Story, que capaz que es más parecido a lo de él y que entonces la gente puede afiliarse más. No se van a afiliar con el contrario total, que es Fox News, pero capaz que si él empieza ese diálogo, capaz que parte de su gente puede irse para esos que pueden ser más afines, entre comillas, porque son más de izquierda. Claro, entiendo lo que querés decir, creo. Es más como una especie de protección de sus ideas o de protección de lo que piensan, pero yo sinceramente no pienso que este sea el caso. Eh, yo pienso que, acá yo los voy a traducir, ¿no es cierto? Tucker Carlson es extrema derecha, Coda Story es de izquierda, y tenemos a una persona de izquierda que prefiere entablar relaciones con una persona de extrema derecha en un punto y no con un medio de comunicación de izquierda, ¿sí? Ellos no tienen problemas en relacionarse con otros canales. De hecho, es como que dice, participan en los diferentes canales y blogs de, de los diferentes editores. Sí, Blumenthal es el editor de Grayson, pero las otras personas que aparecían ahí, Ben Norton, Anya Parampil y el otro, que se me fue el nombre, Mate, tienen cada uno sus blogs y tienen sus, pero han hecho muchas participaciones en Grayson, ¿sí? Y en la misma forma, eh, Blumenthal ha participado en otros canales, como por ejemplo, digo canales, son fuentes de información, periódicos o blogs, como por ejemplo Democracy Now! Entonces no tienen problema en la participación. Sin embargo, sí tienen problema de participar con fuentes como estas y no tienen problema de ir con la otra. Es porque justamente está ese concepto que dijo, eh, que mencionó Esteban, el tema de los neoconservadores y los paleoconservadores, el neocon y paleocon. Blumenthal atacó a Coda Story diciendo que son un blog neocon, cuando en realidad es un blog o una fuente de información de izquierda, ¿sí? Pero asoció a esa fuente de izquierda con una fuente de derecha, ¿sí? En este caso, neoconservadora. Los neoconservadores y los paleoconservadores son facciones de la derecha, no de la izquierda, ¿sí? Justamente conservador es otra cosa a lo que es progresista, ¿sí? Eh, Sin embargo, vemos que fuentes de izquierda prefieren aliarse con fuentes de derecha y no con unas fuentes de izquierdas, asociando a esas fuentes de izquierda como que si fueran de derecha neoconservadora. Entonces, acá nosotros podemos ver que hay un problema, entre comillas, pero no es un problema en realidad, sino que nos ayuda a nosotros a ver estas facciones y el terreno que tienen en común. Los neoconservadores
Bueno, creo que no hace falta que explique, pero neo es nuevo, paleo es viejo. Creo que ya todos más o menos ya tenían conocimiento de eso, ¿sí? Los nuevoconservadores o los neoconservadores. Este es un término que empezó como a crecer, empezó a circular desde los años 70. 70, 80, dice 89, pero es 80. 70, 80 y 90. ¿Sí? Y alcanzó su máximo esplendor en el gobierno de Bush Jr., del 2000 en adelante. Murió, por así decirlo, con el gobierno de Bush en 2009. Ahí ya se terminó la era neoconservadora. ¿Qué, qué tienen estos neoconservadores? Son conservadores, ¿sí? Tienen ideales conservadores tradicionales relacionados a lo que tiene que ver con el género, la cultura, la sociedad. Aman a su país, son nacionalistas también, pero en este caso, tipo, son nacionalistas, pero también son imperialistas. Ellos quieren, no quieren tener rivales, ¿sí? Es como, América es grande y lo va a demostrar afuera que es grande. En cambio, los paleoconservadores son todo muy parecido a ellos, pero en su política exterior es donde ellos son, donde marcan la diferencia, ¿sí? Ellos dicen que son la tradición histórica auténtica, dicen que ellos son los verdaderos conservadores. De hecho, entre ellos se atacan diciendo que son liberales, ¿sí? Como si fuera un insulto. Es como un neoconservador le dice a un paleoconservador tipo, vos no sos un conservador de verdad, vos sos un liberal. Y los paleoconservadores hacen lo mismo con los neoconservadores. Ellos remontan su filosofía a estos líderes republicanos de los periodos en donde no había guerra, los periodos donde había, por así decirlo, paz, donde no era necesario enviar soldados a ningún lugar, ¿sí? En ese momento, ellos están a favor de la restricción de la inmigración, o sea, ellos te dicen, tráeme mis soldados a mi país porque los necesito en las fronteras, sobre todo en la frontera sur, ¿sí? Porque ellos no tienen ningún problema con Canadá, tienen problema con México nomás. Están a favor de la descentralización. De hecho, he escuchado muchos comentarios, obviamente de latinos, de personas de Latinoamérica, argentinos, cuando pasó esto de que la ley del aborto eh, o sea, se quitó la ley del aborto a nivel nacional y se dejó para que cada estado se haga cargo de sus leyes. Es como muchos decían, sí, por eso son los Estados Unidos, por eso son un país federal, cada uno tiene que hacerse cargo. O sea, esas personas que piensan así estarían en esta rama, ¿sí? De los paleoconservadores, como no queremos un gobierno que diga todo lo que tenemos que hacer. Es como cada estado, cada lugar es dueño de sus leyes, ¿sí? Y ellos apoyan eso, dicen que Estados Unidos fue un país que se formó en base a la pluralidad de los estados, hablan en base a lo que ellos entienden por la pluralidad de los estados, y que prefieren que permanezca así. Están a favor de todo lo que tenga que ver con las tarifas al comercio, el proteccionismo, es como son bien nacionalistas, ¿sí? Y todas estas políticas se resumen en esto, son aislacionistas, ¿sí? Ellos no quieren, no les interesa qué es lo que pase afuera del mundo, ellos quieren Estados Unidos, solo Estados Unidos y acá, ¿sí? America First. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay entre estos dos? Es justamente el intervencionismo. Es sus políticas exteriores, cómo el país se va a relacionar con los países que están afuera. Ambos son conservadores, ambos tienen sus pensamientos respecto al género, a la cultura, son muy parecidos en eso. Ambos aman, y pongo entre comillas, Estados Unidos, son profundamente nacionalistas, solamente que los neoconservadores vuelcan todo su nacionalismo hacia el exterior y los paleoconservadores a la inversa, son aislacionistas. Entonces la diferencia es que en el intervencionismo los neoconservadores están a favor y los paleoconservadores no.
Entonces, pensando en lo que veníamos viendo, ¿no es cierto? Que en lo que vimos, Anya Parampil sentada con Tucker Carlson de Fox News, extrema derecha, extrema izquierda, y después de ese mismo canal de noticias de Grayson, negándose a participar en otro canal de noticias. Con quién de estas dos facciones se une la extrema izquierda? Quiero Los escuchar. palios, Sí, Mati. con los palios. Con los paleoconservadores. ¿Y por qué? Porque los palios, de hecho, como dice ahí, son aislacionistas y los de extrema izquierda son antiimperialistas. Perfecto. Este es el punto del terreno en común. Los paleoconservadores están en contra del intervencionismo, pero la causa es por el profundo nacionalismo que tienen, ¿sí? En cambio, la extrema izquierda también está a favor del no intervencionismo o en contra del intervencionismo, pero ¿por qué? Porque son, como dijo Mati, antiimperialistas, ¿sí? Ese es el terreno donde ellos están en común. Entonces la pregunta que hago, tipo, nosotros ya vimos que esta relación que tiene la extrema izquierda con la extrema derecha. Entonces, ahora una pregunta para nosotros. ¿Debería una nación ocuparse solo de sus asuntos, o sea, ser aislacionista? Y quiero que me expliquen por qué sí o por qué no. Es un tema muy complejo porque esta pregunta trae muchísima controversia. Pero no. Hay momentos en los que cuando hay mucha desigualdad o injusticia, uno no puede quedarse mirando nomás cómo las cosas se desarrollan de una manera trágica y se requiere una intervención para restablecer o tratar de balancear el tema de defender a las personas que no pueden defenderse por sí mismas y están siendo atacadas. Es como si no sos un bystander pasivo, o sea, es como ver a alguien que se está pegando en la calle y vos caminar por tu veredita nomás. Perfecto. Me encantó. Me gusta la respuesta porque encima Agus también trajo el ejemplo hacia algo cotidiano, ¿no es cierto? Es como que nosotros de todo esto, de lo que nosotros estamos aprendiendo, sin lugar a dudas, además de nuestros cambios de pensamiento político, también son cosas que nosotros podemos aplicar a nivel personal. Eh, es controvertido, como dice Agus, pero por lo menos en el estudio de lo que estamos viendo, la respuesta sería no, no debería ocuparse solo de sus asuntos. Después podemos debatir en qué cantidad de intervención tiene que haber, porque eso ya es otra cosa. Hay una gran diferencia entre la izquierda y la izquierda neoconservadora, ¿sí? En respecto al Emma, intervencionismo. lo que pasa es Sí, que ¿Y qué también, a ver, tipo? responder que sí a esta pregunta de que ocuparse solo de sus asuntos, o sea, poner que yo digo sí, debería ocuparse solo de sus asuntos. Bueno, ¿en dónde queda organizaciones como la ONU o la OTAN? No, o sea, me parece que el hecho de decir no debería ocuparse solo de sus asuntos no nos debería hacer pensar automáticamente en lo que hace Estados Unidos con el mundo, sino en justamente qué rol cumplen estas organizaciones En internacionales, la ¿no? colaboración en la colaboración y la globalización y esto de tener que no sea todas decisiones unilaterales tomadas por un superpoder, sino compartir la responsabilidad. Claro, buenísimo. porque el problema es Ah, uno por, por lo que estamos bregando, es justamente por la igualdad y muchas veces eso requiere intervención. Ahora, lo difícil y lo controversial puede ser cómo intervenir. Y creo que bien, eso es la llave de todos los fracasos de intentos de intervencionistas, porque el cómo me parece que fue siempre equivocado y no se encuentra otra manera de cómo intervenir sin violencia. bien.
Es Mica, que te es escucho. importante también entender que no siempre se puede intervenir sin violencia, ¿no? A veces hay que hacer cosas que ocupan la fuerza para defender a las personas. Y se puede tomar como agresión. Siempre, pues, particularmente en las discusiones sobre feminismo, surge mucho esto, ¿no? O en las discusiones Ujú. sobre el racismo. Eh, Quejarse sin violencia. Por ejemplo, una de las cosas que fue muy criticada fue las protestas después de que murió George Floyd, las protestas de las vidas negras importan en Estados Unidos porque hubo muchos incendios, destrucción de la propiedad privada, etcétera. Ujú. Pero es importante ver cuando una protesta no molesta, no es una protesta también. Entonces es una forma de silenciar a veces y no, eso es importante también considerarlo. Mica estaba levantando, Sí, Mica estaba Mica, quiero levantando la escucharte. mano. Ya Gracias. sé que mandaste un mensaje, pero quiero escucharte. No, ese mensaje igual no era para nosotros. No, justamente iba de la mano, a ver, también tengo el tema que ahora se me van las ideas, quería hacerlo cortito, así que si me dejan voy a poner desde dos puntos. Quería decir dos cosas también, o sea, dos partes mías. Toma Va de la mano tiempo. lo que estaban diciendo ustedes, también lo que agregó Graciela, que era el cómo. Es interesante también lo que dice Agus con el tema de, bueno, a veces se necesitan ciertas maneras. Yo creo que hay algo muy particular que pasa con Estados Unidos y también vieron que estuvimos estudiando estas ciencias que ahora sería Estados Unidos el dominante, en su momento sería el eurocentrismo, o sea, son cosas que más allá que son particulares del norte, como hay una colonización ideológica en el sur, en Latinoamérica y en todo lo que fue colonizado, eh, nos manejamos con sus lógicas también. Entonces, primero pondré un ejemplo en lo personal. Nosotros vimos que la imagen de algo puede ser para una persona o para toda una nación. Entonces, poniéndolo con algo muy sencillo, el tema del intervencionismo, a un costado más pequeño, que sea a escala humana. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando nosotros en el área de salud, las que tienen miras más comunitarias o están abriéndose a otro tipo de miradas de intervencionismo sobre las personas, nos plantea que hagamos intervenciones de salud, por ejemplo, una intervención de salud a un barrio. No desde la posición iluminista de el barrio es el que tiene los desconocimientos, yo tengo el saber, así que yo le voy a proponer el cambio. Yo ya traigo la idea del cambio, yo impongo la forma de cambio, aunque sea por buena intención, es un error hacerlo de esta manera y es como siempre se han manejado las ciencias, las políticas o incluso las naciones cuando hacen intervenciones. Desmerezco al otro, lo considero una inferioridad, no hay igualdad en esa situación. Y no le permito que sea el decisor y el que ponga como propio o cree sus propios referentes que propongan el cambio. Si bien eso siempre va a ser más complejo, es la forma correcta de hacerlo. Eh, y hay un tema con Estados Unidos y con incluso las izquierdas de Estados Unidos que no logran salir de esa lógica. Y hay mucho descrédito hacia Latinoamérica, hay mucho desconocimiento de lo que es realmente Latinoamérica. Nosotros tenemos desconocimiento y me parece que es algo que merecería que le dediquemos estudio dentro del movimiento, porque tiene mucho que ver con el patriarcado, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, e incluso dentro del movimiento no logramos salir de esas lógicas que tienen un vínculo patriarcal. Em, Pasa con África, pasa con Asia, pero es muy particular Latinoamérica. No lo entienden, y la forma de intervenirla, además de que obviamente siempre fue desde el interés de militarización, el interés de hecho Trump hizo abiertamente, ¿no? En su momento había dicho que quería intervenir Venezuela por democracia, y hace poco habló de que si hubiésemos intervenido a Venezuela tendríamos todo el petróleo, etcétera. O sea, sabemos que las intenciones siempre son más por sacar recursos, y etcétera, ¿no? Si ayudan, entre comillas, con una democracia es porque quieren tener la dominación sobre ese lugar y demás. Pero las izquierdas también me parece interesante, veo un problema incluso con los que se autollaman latinos en Estados Unidos y demás, que no entienden lo que es Latinoamérica, no le preguntan qué somos nosotros, cuáles son nuestros problemas, qué intervención necesitamos. Entonces proponen siempre sin darse cuenta desde la imposición. Y yo creo que ahí está el problema. Incluso con las Naciones Unidas, a veces se logran consensos y puestas de mesa, porque las áreas son muy diversas de lo que se podría ayudar a ciertos países, pero muchas veces se hace desde una lógica que no va a ayudar, no va a servir, porque no se trata de entender el lugar ni creer que los propios países tienen capacidad de proponer formas nuevas. Entonces siempre actuamos con los mismos sistemas de gobierno, las mismas lógicas. Me cuesta no ser abstracto, porque si no tendría que dar ejemplos muy puntuales y sería medio largo, pero no sé si se entiende la idea. Yo creo que ahí está la falla. Eh, y nosotros tenemos que tener cuidado de no seguir lo mismo, y también porque obviamente estudiamos las izquierdas
Estados Unidos, pero tenemos que ver que no son todas iguales y también tenemos izquierdas en Latinoamérica y bueno, ver qué propuestas hay también, porque no pensamos igual en realidad. Sí, muy interesante todo lo que dijeron, Además, la verdad que, sí, sí, Mati, te escucho. bueno, sí, no, sí, lo que estaban diciendo y me hizo recordar también tu pregunta, justamente lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Este tema de las inmigraciones, que puede ser un ejemplo más práctico de por qué no sería bueno solamente ocuparse de los asuntos internos del gobierno, porque si vemos hoy en día por qué hay tanta gente que viaja a otros lugares y pasa por muchas violaciones de sus derechos, por justamente los países ricos o más desarrollados contaminan más. Y estas políticas, ¿no? Por decir, aislacionistas o nacionalistas que solamente piensan en sus intereses, pues causan esto y justamente eso es lo que eh, pretenden, ¿no? O, no o mejor dicho, la ONU pretende, ¿no? Regular. Eh, y yo, en mi país, por ejemplo, ¿no? Digamos, el éxodo de venezolanos o de colombianos se ve, ¿no? En las fronteras y daño también, o sea, solamente pensar en nosotros mismos, si no avanza el bloque, digamos, de una región, pues un solo país no va a poder tampoco prosperar, no va a poder estar tampoco exento de problemas. Y eso lo vemos con las dictaduras, en el cambio climático, y bueno, eso. Entonces, sí, deberíamos hacer intervencionismo, porque por lo que estás diciendo es como, si no avanza el bloque, los que están al lado se ven perjudicados también. Eh, yo creo que todo lo que dijeron es en cierta medida correcto. Quiero traerlo por ahí un poco más a veces como para partir desde lo simple, porque ya sabemos que la política es compleja, ya sabemos que es muy difícil. A veces planteamos o se plantean cosas que son las ideales, como decía Mica, pero es más difícil, o sea, a veces no sucede así. Pero vamos a lo más simple. Nosotros vemos que los paleoconservadores tienen ese terreno en común con los de extrema izquierda, el no intervencionismo o el aislacionismo o el antiimperialismo. Por un lado antiimperialismo, por el otro lado aislacionismo, pero llegan a la misma conclusión en esto. Estados Unidos, quédate, que tus políticas terminen donde empieza el mar, como suelen decir. Pero por más que tengan ese terreno en común, no son lo mismo. No es lo mismo la extrema derecha que la extrema izquierda. Entonces vámonos para el otro lado, los intervencionistas. ¿Quién nos queda del otro lado? Nos quedan los neoconservadores, que son, eh, que son de derecha, y sí o sí tiene que haber ahí otro lado, ¿se entiende? Hagamos esa comparación y contraste, ¿sí? Si por un lado tenemos extrema derecha y extrema izquierda, cambio. Si por un lado tenemos paleoconservadores y extrema izquierda no intervencionista, y en el otro lado tenemos de derecha intervencionista, en este caso los neoconservadores, tiene que haber una rama de izquierda intervencionista. No sé si ven lo mismo que yo estoy queriendo decir. Entonces, probablemente todos los atisbos de intervencionismo que hemos visto por parte de Estados Unidos eh, no vinieron de la rama de la izquierda, no vinieron como eh, dijeron ustedes en sus comentarios, del lado de la igualdad, del lado de entender qué es lo que sucede en esos países o en esas regiones. Vinieron del lado neoconservador. ¿Y el neoconservador qué es lo que quiere? Él lo que quiere es que Estados Unidos sea grande, ¿sí? Que aumente sus fronteras, que aumente su influencia. Y hay un intervencionismo, pero hay un intervencionismo más con condiciones, ¿sí? Que es lo que hemos visto básicamente siempre, porque Estados Unidos no fue dirigido, nunca pudo ser dirigido por lo que nosotros pensamos que debería haber sido la solución, Hillary Clinton, ¿sí? Nunca fue dirigido por ella, siempre o fue dirigida por neoconservadores o por paleoconservadores en su política exterior. Su política exterior era intervencionista, pero no tenía
ese deseo de llevar democracia e igualdad. Siempre iba como con una condición. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Bueno. Bueno, entonces, por lo menos con que en esta clase nosotros podamos ver que es feo eso. O sea, el paleoconservadurismo es muy feo. Eh, tiene, o sea, hay un artículo que yo no lo puse, pero es cómo el paleoconservadurismo explica de dónde viene Trump, ¿sí? Trump es la figura de lo que es un paleoconservador, ¿sí? América primero y acá también. Las tropas que vuelvan a casa, tipo como nosotros y que los de afuera, bueno, suerte para los de afuera. Eh, y nosotros no podemos estar en eso, ¿sí? Porque si vemos que parte de la izquierda tiene afiliaciones con esa parte de Trump que nosotros ya sabemos que es mala, ¿también? Nosotros nos tiene que hacer pensar, ¿sí? Entonces la respuesta a esto es, no, una nación no debería ocuparse solo de sus asuntos, ¿sí? Después el cómo se hace, eso es otra cosa, ¿sí? Es bastante complejo. Jaco, te escucho. No, perdón, perdón. Ah, ok. Sigo entonces. Bien, y acá es otra cosa muy interesante que vi. Hillary Clinton participó en 2 elecciones, ¿sí? Nosotros nos hemos concentrado mucho, porque era importante que lo hagamos así, en ver la gran diferencia que había entre Hillary Clinton y Trump, ¿sí? En las elecciones eh, de noviembre. Pero nos olvidamos que Hillary Clinton expresaba o simbolizaba mucho más de lo que nosotros pudimos llegar a entender en ese momento. Hillary Clinton eh, no solo era radicalmente diferente a lo que era Trump, sino que encima, dentro de la izquierda, tenía una política completamente diferente a lo de otras facciones de la izquierda. Y una de esas facciones era Bernie Sanders. Muchos de nosotros, cuando o sea, en el momento previo a las elecciones, eh, hemos, eh, nos hemos perdido un poco en este mar de la izquierda, ¿sí? Sobre todo cuando íbamos navegando y conocíamos recién a Alexandra Ocasio-Cortez y la escuchábamos con esa fuerza que ella tiene para hablar y nos admirábamos de muchas cosas. Yo me acuerdo una vez cuando aprendimos esto sobre el primer y el segundo mensajero, me acuerdo una vez que no me acuerdo si alguien dijo o fue Tess que dijo tipo que así como el primer mensajero tenía cosas malas en nuestra línea, en la línea de los netineos nos íbamos a dar cuenta que el primer mensajero también tenía cosas malas y que muy probablemente hasta podría volverse en contra del mensaje, ¿sí? Como lo que pasó en nuestra línea. Y yo decía, güey, ¿cómo será eso? No me lo podía imaginar. Ahora estudiando esto es como que digo, claro, qué impresionante cómo se dio todo esto, porque es mucho más claro ahora ver la gran diferencia que hay entre Hillary Clinton y Sanders. Y cuando digo Sanders, también pongo a Ocasio-Cortez y a, ¿cómo era? El Escuadrón, creo que le decían. Eh, y las políticas que esas personas tienen. Y esto es algo muy útil para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas, de esas ideas que hay en la extrema izquierda, llegan hasta las fuentes que nosotros consideramos confiables. The Guardian, New York Times, Washington Post. Es como que si nosotros no entendemos qué es lo que está mal de la extrema izquierda, no vamos a poder filtrar eso dentro de las fuentes de información que nosotros eh, consideramos que son buenas, ¿no es cierto? Que son buenas fuentes. Así que esto me pareció muy, muy importante y muy revelador también. Así que bueno, para terminar, como conclusión, los puntos en común que tienen la extrema izquierda y la extrema derecha nos ayudan a nosotros a reconocer lo que está
mal en la izquierda, ¿sí? Y poder sacarlo, ¿sí? Poder decir, ok, de este artículo, esta parte está bien, esta partecita no está bien, ¿sí? Estas ideas de la izquierda no están bien, porque no vienen de acá, son muy parecidas a las de la derecha. Reconocer lo malo de la izquierda nos ayuda a nosotros a tamizar las buenas fuentes, y el paleoconservadurismo está más ligado a los libertarios eh, de lo que por ahí nosotros podemos llegar a pensar. Es como, eh, si nosotros tenemos que decir neoconservadores y paleoconservadores, el paleoconservadurismo atrae mucho más a un libertario que un neoconservador, ¿sí? Y otra cosa muy interesante es que tenemos que sacarnos la idea de los conservadores y pensarlo como lo era la era Bush, ¿sí? Eso, como lo dijo Tess en el estudio, eso ya no existe. Ya no existe más los neoconservadores, ¿sí? Ahora está todo fragmentado entre conservadores, entre paréntesis, los paleoconservadores, y ahí se encuentran justamente todas estas ideas libertarias y de muy extremadamente nacionalistas y las ideas que nosotros estamos tratando de seguir. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere aportar una última idea. No, muy claro, amigo. Muy claro. ¿Querés terminar con una oración? Vale, termino con la oración entonces. Oremos. Querido Señor, quiero darte gracias por este sábado, agradecerte también por poder tener el estudio, porque todos pudimos estar conectados y pudimos, Señor, repasar, estudiar. Te agradezco de forma personal también, porque a mí me ayuda mucho a crecer, a poder también encontrar en mí mismo las cosas que están bien, que están mal y poder discernir y elegir el camino correcto. Seguramente en mis hermanos sucede algo parecido, pero agradecerte por esto, por la luz que nos das y pedirte, Señor, que nos sigas acompañando, que podamos seguir creciendo en el conocimiento, seguir entendiendo y que sea, Señor, para que podamos estar pronto en el cielo. Gracias por este estudio, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.